Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante que a la vez viene en concordancia con los videos que ya les hemos preparado y con los temas que ya hemos interactuado. Los invitamos a ver nuestros primeros dos videos que ya están disponibles en nuestro canal. Ahora bien, ese tema, la ecuación contable, nos va a brindar aspectos generales, conceptos, ejemplos y también operaciones básicas ya relacionadas a lo que normalmente realizan las empresas días con días. Ahora bien, aspectos generales. La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, conocida como la NIF para las pymes, nos establece que el estado de situación financiera, conocido también como balance general, está estructurado en base a tres elementos de la posición financiera, los cuales son el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos tres están íntimamente relacionados y de ahí se desprende también otras ecuaciones contables. Ahora bien, por esta razón en contabilidad se menciona lo referente a la ecuación contable, es decir, que hay una igualdad entre sus elementos. Esto se aprecia en la ecuación contable, ¿verdad? Que la podemos apreciar, ahí la hemos ejemplificado para que sea de mayor entendimiento. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Ahora, estos tres elementos, como lo mencionaba la norma, aparecen en el balance general, la parte del activo, el pasivo y el patrimonio. Y estos tres suman la igualdad para la empresa. La ecuación que acabamos de estudiar siempre va a mantener su igualdad, aunque lleguemos a modificar los elementos que la componen, ya sea el activo, el pasivo o el patrimonio. Ahora bien, esto ya que siempre se genera un efecto en dos sentidos. A esto se le conoce como el principio de la partida doble. Este principio establece que toda transacción económica tiene dos efectos opuestos y de igual magnitud. Eso significa que no habrá un deudor sin un acreedor, ni un acreedor sin un deudor, ¿verdad? En otras palabras, cualquier movimiento contable afecta o por lo menos dos cuentas. Una se va a debitar y la otra se va a acreditar. Las principales características de la partida doble, mencionaremos algunas. La igualdad en los asientos contables. Ahora bien, la suma de los débitos siempre será igual a la suma de los créditos. También una de las siguientes características es que permite un control exhaustivo. Esto ya que al registrar cada transacción con movimientos se minimiza errores y se facilita la detección de cualquier irregularidad. Proporciona una visión integral de la empresa, permite conocer la situación económica y financiera en cualquier momento, ya que los movimientos se reflejan en las cuentas de activo, pasivo y el patrimonio, ¿verdad? Neto. Es la base de los estados financieros. El balance general, el estado de resultado y el estado de flujos de efectivo se construyen a partir de la información registrada en los principios de la partida. Expliquemos un poco esta parte sobre qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el patrimonio. En primer lugar, un activo es un recurso económico presente controlado por una entidad como resultado de eventos pasados. Esto en español se refiere a que un activo, pues un recurso económico, se entiende que pues es algo que la empresa tiene como un elemento para poder usarlo, un recurso que tiene la empresa, se sobreentiende, controlado por la entidad. ¿Y por qué se dice controlado? Porque la entidad puede hacer uso de este recurso cuando ella quiera y donde quiera. Entonces, la empresa cuenta con los activos a disposición, la mercadería la tiene ahí y la puede usar, la puede revender cuando ella quiera. El mobiliario de equipo,
qué sé yo, la propiedad, planta y equipo la tiene la empresa, la controla la empresa, por eso se le llama controlado, porque la empresa puede controlarlo. Ahora bien, como resultado de eventos pasados, esto se refiere a que pues en su tiempo el activo fue adquirido, entonces cuando usted compró la mercadería fue en el pasado, entonces actualmente en el presente la está usando y pues de esto se espera obtener un beneficio para convertirse esta mercadería en efectivo. Ahora bien, el activo se divide o se clasifica en dos, el activo corriente y el activo no corriente. Los activos corrientes son aquellos que se espera convertir en efectivo en un plazo inferior a un año. En efectivo quiere decir en dinero. Un activo corriente, su misma palabra lo dice, aquello que está, quizá podemos decir, corriendo, está en constante movimiento, está siempre al alcance de la mano, la mercadería se compra, se vende, el efectivo está siempre fluyendo, está siempre siendo invertido, está siempre siendo adquirido. Entonces estos son activos corrientes, los que están siempre en flujo y en menos de un año, obviamente. La mercadería no la va a tener ahí tanto tiempo esperando para que la pueda vender. Siempre se tiene que vender en el menor tiempo posible. Y los activos no corrientes son aquellos que tienen una vida útil superior a un año. Como cuáles activos pueden ser, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo. Perdón, la propiedad, o sea, el terreno. El terreno no es que lo va a estar vendiendo tan seguido. El edificio también se compra y no se va a estar vendiendo tan seguido, o sea, no se va a estar efectuando algún tipo de cambio tan a menudo. Y también la propiedad, planta y equipo es algo que no se está moviendo mucho. Por ejemplo, el mobiliario, alguna maquinaria que se tenga, cualquier otro activo que no se esté moviendo tan en menos de un año, pues es un activo no corriente. Es lo que no está tan fluido, lo que pues nada más está ahí, pero pues se usa, pero no se está efectuando ninguna transacción con él a menos de un año. Ahora tenemos los pasivos. Un pasivo es una obligación presente de una entidad de transferir un recurso económico como resultado de eventos pasados. En español esto simplemente un pasivo es una deuda de la empresa, es algo que la empresa tiene la obligación de pagar, por eso se dice. Es la obligación presente de una entidad de pagar, de transferir un recurso económico, o sea, de pagar cierta cantidad de dinero como resultado de un evento pasado. Si en un cierto tiempo, pues la empresa adquirió una deuda, ese evento, pues en el pasado, esa deuda se tiene que cumplir, se tiene que pagar, se tiene que, pues, cumplir con esa obligación que se tiene para poder solventarla. Entonces, el pasivo es simplemente eso, son las deudas de la empresa, son lo que la empresa debe, lo que la empresa pueda estar usando, pero no es de la empresa como tal, sino que lo pidió prestado, en términos simples. También los pasivos se dividen en dos, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los corrientes son aquellos que se cancelan en menos de un año y los no corrientes se cancelan en un tiempo mayor a un año. Un préstamo, por ejemplo, que se pida a 6 meses es un pasivo corriente porque se va a cancelar en menos de un año. En cambio, si un préstamo se pide a más de un año, por ejemplo a 2 años, 3 años plazo, pues ese es un pasivo no corriente porque se estará cancelando cada año. Pero aquí siempre se hace algo importante. Para cuando, por ejemplo, el préstamo es de 4 años, se debe dividir el préstamo en esas partes, en cuatro, para poder cancelar cierta parte cada año. Y esa parte que se saca de eso para poder cancelarlo en el año se vuelve un pasivo corriente. Es un poco tal vez complicado de entender, pero simplemente se le llama reclasificación. Ojo con esto porque siempre se debe hacer para reflejar exactamente lo que se está efectuando. Porque quieras o no, pues sí, el préstamo va para 4 años, pero se va a estar cancelando cada cierto tiempo una cuota o, bueno, depende de lo que se acuerde. Pero entonces esa cuota se tiene que poner a corto plazo porque se está moviendo, está volviendo algo corriente. Entonces
se debe tener en cuenta la reclasificación, así se le llama esto. Y también tenemos el patrimonio. El patrimonio son todos los bienes y derechos y obligaciones con los que cuenta la empresa. Ya vimos en unas diapositivas pasadas la ecuación contable, que es igual a activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, despejando un poco esto, nos encontramos que también el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. ¿Por qué? Porque si usted se fija bien, si despejamos activo menos pasivo, ¿qué nos queda? Una parte del activo, que viene siendo pues el mismo patrimonio. Prácticamente el patrimonio es el mismo activo. Cuando se constituye una empresa, lo que se hace es que los interesados dan parte de su patrimonio personal para poder constituir la empresa. Ese dinero forma parte del patrimonio. Con ese dinero se va a comprar, qué sé yo, mercadería, mobiliario de equipo y todo lo demás. Entonces por eso se convierte tanto en un patrimonio, en lo que se tiene de la empresa, como en un activo, algo que se va a estar moviendo para generar ingresos. Y por eso pues viene siendo casi lo mismo. Y después, cuando se adquieren las deudas, pues ya se le restan las deudas al activo, porque un ejemplo un poco quizás confuso tal vez, pero espero se logre entender. Cuando se adquiere una deuda, se registra simplemente en el pasivo, pero como cuando se adquiere, pues uno recibe dinero, porque pues esa deuda es porque uno ocupa dinero. Ese dinero se ingresa en efectivo y equivalentes. El efectivo es parte de activos, es parte de los activos. Entonces quiere decir que la deuda está reflejada en los activos y en el pasivo. Cuando usted hace la ecuación contable, podríamos decir, para simplificar, patrimonio es igual a lo que tenemos en efectivo, y efectivo forma parte del activo, menos el pasivo, que en este caso sería la deuda que tenemos reflejada en el pasivo. Por lo tanto, nos queda simplemente lo que nosotros tendríamos. Si tenemos un activo de $100,000, le restamos, qué sé yo, 25,000, ya nos quedan solamente $75,000 de activo. 25,000 son parte de la deuda que tenemos. Tenemos por acá unos ejemplos y tal vez así se puede comprender un poco más lo que se refiere a la ecuación contable también podría ser. En el ejemplo 1, la empresa Omega tiene un activo de $100,000 y un pasivo de 25,000, una deuda de $25,000. ¿Cuál es su patrimonio? eh, Cuando se estén cursando bachillerato, quizás, tal vez este video lo ven antes de eso, podrán notar que los ponen a hacer estos tipos de ejercicios, en donde a veces les dan el activo y el pasivo, pero no les dan el patrimonio. Pero les dan la ecuación para que la puedan despejar y sacar los demás datos. Y pues es eso. En este caso vamos a resolver un tipo de ejemplo de esos. El patrimonio en este caso va a ser igual a, según despeje de la fórmula, activo menos pasivo. ¿Cuál es el patrimonio entonces? Si tenemos un activo de 100,000 menos un pasivo de 25,000, el patrimonio sería de 75,000. O sea, lo que nosotros tenemos en realidad son $75,000. Por eso es que el patrimonio se conforma de esto, de el activo y el pasivo. Cuando decimos activo es igual a pasivo más patrimonio, porque pues el activo contiene ambas partes, tanto el patrimonio como el pasivo. Quizá para entenderlo un poco más, vamos a simplificarlo de esta forma. Nosotros comenzamos con un activo de 75,000, que es prácticamente nuestro patrimonio. Tenemos un activo de 75,000, pero nosotros adquirimos un préstamo, una deuda de 25,000 para solventar otros gastos. Entonces, esos 25,000 simplemente se registran en el pasivo y también se registran como un activo. ¿Por qué? Porque el dinero va a entrar a nuestra empresa como un efectivo equivalente o como otra cuenta, tal vez bancos o tal vez algún tipo de cheque. Entonces, eh, tenemos en el efectivo ahora, con lo del préstamo, $100,000, pero no todo ese dinero es técnicamente nuestro, porque de esos 100,000 hay 25,000 que son de una deuda.
Por eso cuando se hace la ecuación, patrimonio es igual a activo menos pasivo. Lo que tenemos menos lo que debemos. Así se restan. Tenemos 100.000 técnicamente, pero le tenemos que restar la deuda, lo que no es de nosotros. Entonces, 100.000 menos 25.000 serían 75.000. 75.000 es lo que nosotros tenemos, lo que nos pertenece. Técnicamente el patrimonio es igual al activo, sin incluir las deudas que tenemos. En el ejemplo número 2 tenemos, si una empresa tiene un pasivo de 50.000 y un patrimonio de 150.000, ¿cuál es su activo? Aquí pues la fórmula cambia. Tenemos un activo es igual a pasivo más patrimonio, así como lo hemos comentado. Entonces el activo se forma tanto de lo que nosotros tenemos, que es propiamente nuestro, como de las deudas que adquirimos, porque las deudas también se están moviendo para generar más ingresos, por eso las adquirimos. Si usted agarra un préstamo simplemente para tenerlo guardado, pues no tiene mucha lógica. Ese dinero que se prestó es para invertirlo en algo más y generar así mayores ingresos. Entonces, en este caso, activo igual a pasivo más patrimonio. El activo va a ser igual a los 50.000 del pasivo y los 150.000 del patrimonio. Y en este caso, pues el activo queda de 200.000. En algunos casos donde recuerdo que el balance no cuadraba, ¿verdad? El balance o estado de situación financiera no cuadraba en esta ecuación. Y pues es normal, es ir aprendiendo poco a poco. Y por último, como ejemplo 3 tenemos la empresa Alfa SA tiene un activo de 150.000 dólares y un patrimonio de 50.000. ¿Cuál es su pasivo? En este caso el pasivo va a ser igual a activo menos patrimonio. Pasivo entonces va a ser igual a 150.000 dólares de activo y 50.000 dólares en patrimonio. Entonces el pasivo nos queda de 100.000. ¿Por qué se da esto? Al igual que en las demás, es simplemente despejar la ecuación. En este caso, nosotros tenemos un activo, pero dentro de ese activo están tanto recursos de la empresa, o sea, propios de la empresa, como también recursos que hemos prestado. Los pasivos, pues como ya lo dije, las deudas que se adquieren son para que puedan generar también ingresos a través de la inversión de estas. Entonces, si nosotros tenemos un activo de, en este caso, 150.000 dólares, le restamos el patrimonio, o sea, lo que es propio de nosotros, y ya nos quedan simplemente las deudas que tenemos. En este caso, pues 100.000 dólares. Es un número exagerado porque tendríamos muy poco nosotros y más deuda, pero pues es un ejemplo. Siempre y cuando, pues, cuando se adquiere una deuda, siempre todo tiene que estar equilibrado. No debe haber más deuda que activos o más activos que deuda también. Debe estar un poco equilibrado. Porque hay que hacer uso también de las deudas externas, del financiamiento externo y también pues de los recursos de la empresa, de los recursos propios. Entonces, recapitulando un poco esto, pues espero que se quede un poco claro qué es el activo, pasivo y capital o patrimonio. Activo lo que la empresa tiene, eh, pasivo lo que la empresa debe y patrimonio los bienes propios de la empresa. Es importante reconocer esto porque en el estado de situación financiera o balance general se debe reconocer muy bien cada una de las cuentas y cada uno de los elementos que interfieren en esto para generar un buen análisis de este estado y sacarle el mayor provecho. También se pueden correr indicadores para poder saber en qué se está fallando y en qué podríamos mejorar para tener un mejor rendimiento dentro de la empresa. Vamos a hablar entonces acerca de las operaciones básicas de la contabilidad financiera dentro de una empresa, tomando desde la perspectiva de que la contabilidad no es solo números, sino que es la historia financiera contada de una empresa a través de la ecuación contable, la cual es el activo es igual al pasivo más el patrimonio contable. Cada transacción afecta a esta ecuación y hoy veremos cómo pues hace función de tal manera que se utiliza el método de la partida doble, es decir, a cada cargo le corresponde una voz.
Hay 9 tipos de operaciones básicas que modifican estos 3 elementos. Vamos a revisar cada uno de ellos y a presentar ejemplos para su máxima comprensión. El primer operación que vamos a ver es el aumento del activo y aumento del capital contable. Esta es la forma más común de iniciar lo que es en una empresa, ya que el activo de ella y el capital contable está representado por el patrimonio de los dueños, es decir, lo que ellos proporcionan al momento de constituir la empresa o sociedad. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, los accionistas de Alfa SA aportan $100,000 en efectivo. Ese dinero entra de forma directa al activo en el área de efectivo y equivalente, pero también ingresa a lo que es el capital contable de la empresa como tal en el área del patrimonio. Y de esta manera pues se garantiza el equilibrio entre ambas cuentas. Asimismo, vemos lo que es la operación número 2, que habla más de cerca del aumento del activo y el aumento del pasivo como tal. Aquí la empresa adquiere algo de valor, el cual es un activo, pero lo financia con una deuda o un pasivo que se caracteriza por ser una obligación que la empresa adquiere a corto o largo plazo. La empresa tiene un recurso, pero a cambio contrae una obligación. Un ejemplo claro sería que Alfa SA compra $10,000 en mercancía a crédito. Su inventario es un activo, aumenta, pero también lo hacen las cuentas por pagar, las cuales son un pasivo con el proveedor. Y de esta manera igualmente vemos que tanto el activo como el pasivo sufre un aumento. La tercera operación es el aumento del activo y la disminución del activo mismo. En esta operación, los activos se transforman, es decir, no hay un cambio en el total de los activos, solo en su composición se cambia un activo por otro. Es decir, un ejemplo claro sería que un cliente le paga a Alfa $10,000 de una deuda, el efectivo, que es un activo, aumenta, pero las cuentas por cobrar, que es otro activo también, disminuye. El total de activos se mantiene igual, pero solamente cambia su composición, como decimos al principio. También tenemos la operación de disminución de activo y disminución de pasivo. Esta es contraparte de lo que hablábamos acerca del aumento del activo y aumento del pasivo, ya que principalmente la empresa como tal reduce una deuda, un pasivo, pagándola con un activo. Generalmente este tiende a ser el efectivo. Un ejemplo claro sería que Alfa SA paga un documento por pagar valorado en $20,000, el cual es su pasivo. Se reduce y su activo es el efectivo, que también disminuye, manteniendo así cada uno de estos elementos siempre en equilibrio. La operación número 5 habla de la disminución del activo y la disminución del capital contable. Esta es una de las operaciones que muchas veces a la empresa está sujeta, es desafortunada, en donde un activo pierde sin ninguna contraprestación su valor. Caso que pues se relaciona directamente es que el patrimonio de la empresa se ve afectado negativamente. Un ejemplo claro sería un incendio que destruye, digámoslo, $2,000 de mercancía de Alfa SA. El inventario es un activo, el cual disminuye. Y el capital contable, por ende, también se reduce debido a la pérdida que registró la empresa como tal. El 6 habla acerca del aumento del pasivo y la disminución del pasivo mismo. Similar a los puntos que hablábamos acerca del capital o del activo específicamente, aquí se transforman las deudas, es decir, se cambia una deuda por otra. El total del pasivo no cambia, solo su tipo. Es decir, siempre la obligación está presente, pero la forma en cómo la empresa lo va a cancelar cambia ese detalle. Un ejemplo sería que Alfa decide convertir la deuda valorada en $10,000 con un proveedor en un pagaré. Entonces, la deuda siempre se mantiene, pero ahora ya desde el punto de vista de la utilización de un pagaré como tal.
La operación 7 habla del aumento del pasivo y la disminución del capital contable, en donde pues la empresa como tal genera una obligación, es decir, un pasivo que reduce directamente el patrimonio de los socios. Esto está relacionado principalmente con la distribución de los dividendos, ya que este crea un pasivo en el cual pues es una obligación que se genera con los socios como tal al momento de la distribución de las utilidades de un periodo. La operación número 8 trata del aumento del capital contable y la disminución del pasivo. Esta operación transforma una deuda en patrimonio. La empresa salda una obligación a cambio de ceder parte de su propiedad, es decir, cuando la empresa no cancela sus obligaciones ya sea en efectivo, sino que toma la decisión de pues darle ya sea alguna participación dentro de la empresa a este determinado proveedor, a esta persona a la cual le debían, para pues que de esta manera se elimine su obligación. También tenemos lo que es la operación siguiente, que es el incremento del capital contable y el decremento del capital contable como tal. Esta clase de operación solo afecta al patrimonio, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, dependiendo de la operación que se genere en ese momento. Por ejemplo, estas operaciones son de decreto de dividendos de acciones, disminución del capital social de la sociedad para la aplicación de las pérdidas, amortización de sus pérdidas o incluso su reserva legal. Hemos visto cómo estas nuevas operaciones básicas de la contabilidad se entrelazan y afectan lo que es la ecuación contable, ya que la contabilidad se basa en la lógica de la partida doble. Cada transacción afecta al menos a dos cuentas, asegurando que la ecuación contable se mantenga siempre en equilibrio, recordando siempre pues que la partida doble consiste en que a cada cargo le corresponde un abono específicamente. Y de esta manera pues podemos ver que pues se genera que siempre la ecuación se mantenga equilibrada y de esta manera conocer o interpretar la información relacionada de manera óptima y también obtener un análisis financiero acorde pues a los resultados reflejados y obtenidos dentro de las actividades necesarias dentro de una empresa. Ahora vamos a continuar con un subtema, la cuenta. Ahora bien, ¿qué es una cuenta? Pues las cuentas contables son registros estructurados que reflejan todas las transacciones económicas de una empresa. Por lo tanto, se organizan de manera cronológica y pues se categorizan permitiendo un mejor control financiero. Ahora bien, las cuentas son los registros que utilizamos para poder ir clasificando la información que tenemos. Y la cuenta puede ser reales o nominales. ¿Cuáles son las cuentas reales? Son las que forman parte del balance general, es decir, son cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Ahora bien, ¿qué son las cuentas nominales? Las cuentas nominales son las que forman parte del estado de resultado y se eliminan en cada periodo contable. Eso lo vamos a ir analizando un poco más cuando entremos a la parte de los estados financieros. Estas cuentas, dentro de estas, pues están las cuentas de ingreso, gastos y utilidades o pérdidas. Ahora bien, también existe la clasificación, pues se clasifican en activo, pasivo, patrimonio, costos o gastos, ingresos, pérdidas y ganancias, cuentas de orden y cuentas complementarias de activo. Y todas estas cuentas, pues ya lo vimos, pues se reflejan en el balance general y en el estado de resultado, permitiendo una mejor información que pueda ayudar a la toma de decisiones y que pueda ayudar pues a registrar toda la información de una manera que sea comprensible y ordenada. Ahora bien, para entender un poco mejor la cuenta, vamos a hablar acerca de las reglas. En este caso, la regla del cargo y del abono. Ahora bien, ¿qué nos explica la regla del cargo y del abono? Pues son fundamentales para la aplicación correcta en las cuentas y además porque reflejan acertadamente la información financiera correspondiente. La regla del cargo y del abono se aplican para cada elemento de información financiera y por esta razón su aplicación en cada uno de los elementos, como es el activo, pasivo, patrimonio, gastos o ingresos. Antes de explicar las reglas del cargo y del abono,
debemos tomar muy en cuenta que la cuenta está formada por dos lados, lado izquierdo y lado derecho, y que se les ha asignado contablemente el nombre de debe y haber respectivamente. En la imagen que tenemos en la parte derecha inferior, podemos ver la partida doble cargo y abono. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Abajo del lado izquierdo podemos apreciar que dice debe y abajo del lado derecho haber. Y esto es lo que nos cuenta la siguiente información. Debe, parte izquierda de cada cuenta, y haber, pues es la parte derecha de cada cuenta. Y también abajo aparece deudor, acreedor, pero esos son los saldos y eso los explicaremos más adelante. Ahora bien, además de conocer que las anotaciones que se hacen en los lados de las cuentas pues reciben el nombre de cargo y abono. Dependiendo de dónde estas anotaciones pues se efectúen. Y ya sabemos, en la lámina anterior pudimos estudiar que cada cargo corresponde a su abono y pues así es la regla. Entonces, en la cuenta van a aparecer dos, pero van a ir dependiendo de dónde surja el movimiento, se anotará en cada cuenta. Pero la cuenta que esté cargada, otra cuenta va a ir abonada y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué es un cargo? Pues un cargo es cuando se efectúan anotaciones en el debe de una cuenta y abono es cuando se efectúan anotaciones en el haber de una cuenta. Ahora, para tener un poco más en claro, cada cuenta tiene ciertas reglas y pues aquí se las vamos a explicar un poco de cómo funciona. Ahora bien, primero vamos a iniciar con las cuentas de activo. Pues las cuentas de activo cuando aumentan se van a cargar y cuando una cuenta de activo va a disminuir se va a abonar. Un ejemplo de cuando una cuenta de activo aumenta es, por ejemplo, cuando se compra mercadería. En este caso, el inventario está aumentando y por eso el inventario, en este caso, lo vamos a cargar. Ahora bien, también pues se abonan cuando una cuenta de activo disminuye, ¿verdad? Otro, por ejemplo, el efectivo. En la compra de la mercadería, el efectivo es una cuenta de activo, la cual está disminuyendo. En este caso, el efectivo pasa a ser abonado. Ahora bien, el pasivo. El pasivo es las cuentas de pasivo cuando disminuyen se cargan y las cuentas de pasivo cuando aumentan se van a abonar. Por ejemplo, tenemos una deuda y quedamos de deber a un proveedor. Entonces, en este caso, la cuenta de pasivo está aumentando y por ende la vamos a abonar. Y cuando nosotros decidimos pagarle a ese proveedor, la cuenta de pasivo está disminuyendo. Nuestra cuenta con el proveedor va bajando, entonces por eso la cuenta la vamos a cargar en el momento de efectuar la transacción. Ahora bien, las cuentas de patrimonio. En este caso, las cuentas de patrimonio, cuando disminuyen, se cargan. Y las cuentas de patrimonio, cuando aumentan, se abonan. Por ejemplo, el capital social. Cuando lo aumentamos, el capital social se abona. Esto lo podemos ver reflejado en la partida de inicio. Cuando se realiza las aportaciones por los socios, podemos ver todas las aportaciones, en el caso del efectivo, si donan inventario o otros bienes, por ejemplo, un edificio. En este caso, esas cuentas van cargadas y la cuenta de patrimonio, el capital social, está aumentando y se abona. Ahora bien, cuentas de gastos. Los gastos cuando están aumentando se cargan y cuando los gastos disminuyen, pues se abonan. En este caso, cuando aumentan los gastos y lo vamos a cargar y cuando disminuyen se abona. Ahora bien, la cuenta de ingresos. Cuando una cuenta de ingresos disminuye, se carga y cuando una cuenta de ingreso aumenta, se abona, como lo es las ventas, ¿verdad? Cuando realizamos ventas, pues está aumentando nuestro ingreso y se abona. Y para el momento del cierre es que la cuenta pues se carga para la liquidación. Continuando,
Los efectos de los cargos y los abonos en las diferentes cuentas permiten el aumento o disminución de cada rubro y al final de un periodo se determinan los saldos de cada cuenta. El saldo pues es simplemente el hecho de decir esto está en la cuenta después de haber efectuado ingresos y egresos durante un periodo. El saldo pues es simplemente el hecho de, por ejemplo, cuando usted pide un estado de cuenta en el banco, le dan el saldo que tiene. Después de haber usted sacado o ingresado dinero, pues le dan un saldo, es lo que usted tiene, es simplemente eso. El saldo representa la diferencia en los cargos y los abonos efectuados, es decir, se restan y ya se saca una diferencia, que eso es el saldo que tiene la cuenta. Como el saldo es una diferencia, dependiendo del lugar de donde se ubique, este puede ser de dos tipos, deudor y acreedor. En el caso de las cuentas acreedoras, nada más tenemos el pasivo, patrimonio y los ingresos. Las deudoras son los activos y los gastos. Esos son los tipos de cuentas y su respectivo tipo de saldo, tanto deudor como acreedor. El saldo deudor es cuando los cargos son mayores que los abonos efectuados en una cuenta específica. Y el saldo acreedor es cuando los abonos son mayores que los cargos efectuados también en una cuenta específica. Ahí se tiene el concepto de la partida doble, cargo y abono, izquierda, derecha, debe haber, deudor y acreedor. Ahí están ese tipo de conceptos un poco a veces complicados, pero conforme se practica se van entendiendo un poco más. Entonces queda claro que las cuentas de saldo deudor son los activos y los gastos, y las cuentas de saldo acreedor son los pasivos, patrimonio e ingresos. Para continuar tenemos algunos ejemplos para conocer un poco más, para familiarizarnos con el trato tanto en el debe como en el haber y para conocer el saldo. Entonces muy bien, tenemos por acá la primera partida en el libro diario, ejemplo SADCV como empresa al 31 de diciembre de 2025 y expresado en dólares de los Estados Unidos de América. El encabezado del libro diario en este caso. Tenemos parcial, debe y haber. Por acá también tiene que ir la concepto en el encabezado, concepto. Y por acá también debería ir la fecha, pero en este caso, pues para fines de nada más ejemplo, pues vamos a exceptuar la fecha. Tenemos la cuenta inventarios, la cuenta crédito fiscal, IVA, la cuenta efectivo equivalente de efectivo y la cuenta caja. Nos dice la descripción, por compra de mercadería al contado. En este caso, nosotros como empresa, ejemplo SADCV, compramos mercadería. ¿Qué simboliza una compra? En primer lugar, una entrada de inventario, una entrada de mercadería, una entrada de los productos que van a vendernos, ¿no? Entonces, el producto ingresa. Por lo tanto, cuando ingresa, se refiere a que pues algo va a aumentar. En nuestro caso, en nuestra empresa va a aumentar el inventario. Por eso tenemos la cuenta de inventario. Recordemos la parte, los activos cuando aumentan se cargan o se colocan en el debe o en el haber. Aquí tenemos estas nomenclaturas, pero podemos para fines de ejemplo ponerle así también cargo y abono. Debe haber, cargo, abono. Y en este caso tenemos el crédito fiscal IVA. El crédito, como ya lo hemos explicado en otro video, se refiere al impuesto que nosotros ya no vamos a pagar, porque cuando compramos, nosotros gastamos dinero. Entonces ahí no aplica el impuesto. El impuesto se lo transferimos a la otra persona, por lo tanto, a la que nos vende. Por lo tanto, para nosotros es un crédito fiscal. Es una forma de decir una ganancia de impuesto para nosotros. Por eso es que en una empresa, entre más compras, si tiene más compras que ventas, es de preocuparse porque no debería ser así y va a tener más crédito, por lo tanto no va a pagar impuestos en ese sentido. Pero en este caso, pues siempre tenemos que buscar la ganancia, obviamente.
Y pues el débito fiscal es la otra parte, eso es lo que vamos a deber nosotros. El débito fiscal IVA es lo que se paga a Hacienda por nosotros vender. En este caso, como compramos, nosotros nos vamos a liberar de ese impuesto, por decirlo así. Tenemos la cuenta efectivo y equivalente de efectivo y la cuenta caja. ¿Por qué están aquí? Porque son cuentas de activo. Las cuentas de activo cuando disminuyen se abonan o van en el haber. ¿Por qué disminuye efectivo? Porque nosotros pagamos un dinero para que esa compra fuera efectuada. No nos van a regalar la mercadería, ¿verdad? O no nos van a, bueno, nos podrían fiar, pero en ese caso, o hacer un préstamo, supongamos, o deber esa mercadería, pero en ese caso vamos a trabajar con efectivo equivalente para fines de ejemplo. La primera partida queda así, entonces, simplemente. Y tenemos el concepto, por compra de mercadería al contado. Si fuera al crédito, o sea, que nosotros debiéramos, pues otras cuentas se utilizarían. Luego tenemos la partida 2. Aquí el efectivo equivalente de efectivo está en la otra parte de la ecuación. Está ahorita en el cargo. Está efectivo, caja y costo de ventas. Y luego está inventario, débito y ventas. Porque el efectivo, ahora que ya sabemos por qué cuando disminuye se abona, en este caso cuando aumenta se carga, porque es una cuenta de activo, la cuenta de activo cuando aumenta se carga. Entonces el efectivo aumentó, ¿por qué? Porque nosotros vendimos, entonces nos dieron dinero para efectuar esa venta. El costo de ventas, porque está así, porque los costos cuando aumentan se cargan, es la simple lógica de la ecuación. El costo cuando aumenta se carga. Y en este caso tenemos el inventario que, como sacamos mercadería, disminuyó, por lo tanto se abona. Y el débito fiscal, en este caso, es algo que debemos. Débito fiscal es una cuenta de pasivo, es algo que debemos a Hacienda. Entonces, nuestra deuda con Hacienda aumentó por esa venta. Por lo tanto, lo tenemos en el abono. Y las cuentas de pasivo, cuando aumentan, se abonan. Es simplemente manejar eso para comprender más la lógica. Las ventas es una cuenta de ingresos, las cuentas de ingresos cuando aumentan se abonan también. Sé que suena confuso tal vez que algunas cosas que quizás representen un gasto para nosotros a veces se abonan y a veces se cargan otras cosas, pero es cuestión de simplemente aprenderse esos conceptos porque de esta manera funciona la lógica de las partidas. No es como que los ingresos, los activos o el pasivo, todo se tiene que cargar porque todo representa algo bueno para la empresa. No, es para respetar la ecuación que se tiene y porque en este caso, si hiciéramos diferente la cuestión, surgirían otros problemas de coherencia o de cruces de datos que pues no querríamos. Entonces, simplemente es comprender la ecuación. Activo cuando aumenta se carga, pasivo cuando aumenta se abona y así, para que funcione bien la ecuación. Y tenemos la partida 3, perdón, la partida 2 dice por venta de mercadería al contado. Partida 3, por pago de deuda de cuentas por pagar comerciales. En este caso pagamos algo. Las cuentas por pagar comerciales son una deuda, por lo tanto, cuando esa deuda disminuyó, se tuvo que cargar. Y eso representó que nosotros diéramos dinero para mitigar esa deuda. Por lo tanto, de efectivo salió dinero, por lo tanto se abona. Y esta vez tenemos la subcuenta bancos. ¿Por qué antes usábamos caja? Porque ahorita usamos banco. Esto depende de la empresa. Para gastos, por ejemplo, pequeños o gastos de la operatividad normal de la empresa, por ejemplo, esto de la compra de mercadería, usan la caja, lo que tienen ahí en el negocio. Pero para pagar a proveedores podrían usar sus cuentas de banco, porque pues la empresa tiene dinero en todos estos lugares, ¿no? Entonces, el efectivo equivalente se conforma de eso, de la caja, de los bancos y demás otros lugares donde caja chica, dentro de los bancos cuenta corriente, cuenta de ahorro, todo ese tipo de cuentas, todo es efectivo, todo es dinero, pero tiene sus subcategorías simplemente. Entonces, en este caso, por pago de deuda de cuentas comerciales por pagar.
Y como partida 4 tenemos propiedad, planta y equipo, terreno. La propiedad, planta y equipo es de cuenta de activo. En este caso, supongamos que aquí fueron, esta es una subcuenta, entonces tenemos $1000, $10,000. La ponemos en el cargo y el capital social aquí. El capital social es una cuenta de patrimonio, por lo tanto, cuando aumenta, se abona. Entonces, por acá tenemos esta columna, que es simplemente el parcial y se refiere a como el detalle nada más. Si usted se fija, la caja aquí tiene la misma cantidad que está en efectivo equivalente a efectivo. Es porque pues es como la explicación. Este efectivo viene de la caja. Y por ejemplo, en este caso de los bancos, este efectivo viene de la cuenta, viene de los bancos, o sea, es de donde se saca el dinero. Es como una aclaración de dónde está el dinero, simplemente es. Por ahí tenemos ya todas las partidas. Ahora bien, para desarrollar y para saber cómo tenemos el saldo, lo vamos a trasladar al libro mayor. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Por acá debería ir la fecha también, pero para fines de ejemplo no la vamos a colocar. Y por acá tenemos la primer partida. Si usted se fija, la referencia dice partida 1. ¿Y qué se anota en el concepto? Pues la parte que está aquí, la aclaración que tiene. Por compra de mercadería al contado tenemos la primera partida. Por lo tanto aquí se va a poner igual. Por compra de mercadería al contado. Partida 1. Y aquí simplemente es trasladar datos. En este caso, efectivo equivalente está abonado, está en el haber. Aquí se coloca en el haber también. En la partida 2 era una venta, por lo tanto ingresó efectivo, está en el cargo, está en el debe. Y por último el pago de la deuda, que también es dinero que sale, por lo tanto va en el haber. El saldo nada más es el reflejo de lo que va haciendo aquí, pues en un ejemplo real, en una situación real, tendría que haber una línea donde especifique el monto inicial de la cuenta, porque en efectivo no vamos a comenzar con la compra. Tenemos que tener dinero desde antes, entonces se comienza con saldo inicial, pero en este caso no lo colocamos por cuestión de ejemplo. El saldo inicial, a eso se le va a ir sumando, restando las transacciones que se hagan. En este caso, pues empezamos por 1130, que es lo que tenemos ahorita por la compra de mercadería. Luego está la venta de mercadería al contado. Esta venta se le suma, por lo tanto aquí si ustedes fija tenemos ya 2373. Aunque para entenderlo mejor vamos a hacer eso de saldo inicial. Perdón, saldo inicial. Y aquí supongamos que tenemos $10,000 otra vez. Entonces, este saldo inicial, efectuamos una compra, por lo tanto ese dinero tiene que salir, por lo tanto lo vamos a restar. De los 10,000 que teníamos gracias a la compra, ahora tenemos 8,870. A esos 8,000 se le van a sumar lo que se vendió, ya nos quedarían 10,113. Y nuevamente restamos los $1,000 de la deuda, tenemos 9,113. Este es el saldo, simplemente esto es el saldo que se tiene en la cuenta. Después de las sumas y restas que se efectúen, este es el saldo. ¿Y cómo saber si es deudor o acreedor? Recordemos la teoría. Deudor cuando los cargos son mayores que los abonos. Los cargos son mayores que los abonos. Veamos aquí. El cargo es de 1,243 y los abonos es de 2,130. El abono es más grande, ¿verdad? Entonces, saldo acreedor cuando los abonos son mayores que los cargos. Los abonos son mayores que... Entonces, en este caso es saldo acreedor. En este caso no importa la clasificación de la cuenta al principio, porque cada cuenta, cada rubro tiene su especificación. Las cuentas de activo y de gasto son saldo deudor y las demás son de saldo acreedor. Pero esto es cuando se inicia, cuando la cuenta así por así tiene esa naturaleza de saldo.
pero ya cuando se efectúan los movimientos va a cambiar el saldo. En este caso tenemos más gastos, que, más salidas, perdón, que ingresos, y por lo tanto es saldo acreedor, pero debería ser al revés, por eso la naturaleza, ¿no? Por saldo deudor. Tendríamos que tener más ventas que gastos, pero en este caso, para fines de ejemplo, lo pusimos así. Entonces, esta cuenta debería quedar saldo deudor, pero queda acreedor porque pues, tenemos más gastos que ingresos, en este caso. Así que esto es a manera de ejemplo para entender un poco más lo que es el saldo deudor y acreedor, por lo menos en la cuenta de efectivo y equivalentes, y la cuestión de los cargos y los abonos. Vamos a ver entonces lo que es el ciclo contable como tal en la contabilidad financiera. Vamos a entender que contabilidad es fundamental, pues entender que las operaciones de una empresa no son eventos aislados, sino que forman parte de un proceso continuo llamado ciclo contable. Este ciclo es la serie de pasos que siguen para registrar, clasificar y resumir las transacciones económicas que existen dentro de una empresa o negocio específicamente. Y hoy vamos a conocer cada uno de estos pasos y en qué consisten y en qué ayudan al final el cumplimiento de cada uno de ellos específicamente. Dentro de la primera fase se encuentran las operaciones de apertura, que más que todo en el ciclo contable se divide en tres fases principales, lo cuales son la primera fase, que son las operaciones de apertura, que es el punto de partida del proceso contable en cada periodo o ciclo contable. Para una empresa nueva, si la empresa es de reciente creación, el ciclo inicia con el balance inicial. Este se elabora a partir de los aportes que dan cada uno de los socios o inversionistas al momento de la constitución de la empresa como tal. Asimismo, para una empresa que ya está posicionada en el mercado, pues básicamente ya tiene un negocio en marcha, el ciclo contable inicia con el balance general del año anterior. Esto nos deja o nos da una base sólida para el inicio del nuevo periodo. La fase número 2 está comprendida por las operaciones de desarrollo, que básicamente es la segunda fase como tal y la más activa. Es la de operaciones de desarrollo. Aquí es donde se registran todas las transacciones diarias de la empresa. Es igualmente, en esta fase culmina con la elaboración de los balances de comprobación, en el cual básicamente para su elaboración se necesitan documentos de respaldo, que este básicamente es la primera parte de cada movimiento que efectuó la empresa en un periodo determinado. Estos documentos se recopilan y se archivan de manera correlativa, como las facturas, los créditos fiscales, las notas de crédito. Y asimismo existe la siguiente parte, que es el análisis de las operaciones. Luego de archivar, de clasificar cada uno de los documentos, pasamos a la siguiente etapa, que es de analizar cada transacción para entender su lógica contable. Esto se hace básicamente aplicando el principio de la partida doble que veíamos anteriormente, donde cada operación tiene un doble efecto, como un cargo y un abono. El siguiente punto es el registro en el libro diario como tal. Una vez registradas las operaciones, se clasifican en el libro mayor dependiendo de las cuentas que se han utilizado al momento de su registro. Y pues de esta manera podemos generar o conocer cada uno de sus saldos al final de cada periodo o cierre contable. Y asimismo, dentro de toda esta información, al final lo que tenemos es el balance de comprobación, que básicamente es un listado de todas las cuentas que se han utilizado dentro del periodo contable, que ya están utilizadas dentro de lo que es el libro mayor específicamente con sus respectivos saldos, pues y el objetivo es verificar la exactitud del proceso contable, ya que es necesario pues verificar que se desarrollaron de manera correcta cada uno de los pasos anteriores mencionados. Y también es
la fase número 3, que básicamente son las operaciones de cierre. Realiza al final de cada periodo contable asientos de ajuste, pues básicamente se elaboran los asientos necesarios o correcciones que muchas veces se pueden haber visto dentro de pues todas las actividades que hizo la empresa, o también es necesario realizar actualizaciones que hacen que las cuentas, para que la información que sea reflejada pues sea la correcta. Y también tenemos los que son los balances de comprobación ajustado, que básicamente ya son el listado de las cuentas que se utilizaron al momento de hacer los ajustes o las actualizaciones. Tenemos también lo que son los asientos de cierre, que básicamente es liquidar las cuentas de resultado, como los ingresos y como los gastos específicamente. Y después de todo este proceso mencionado anteriormente, nos encontramos ya con la elaboración de los estados financieros. Recordemos que dentro del juego de los estados financieros tenemos específicamente 5, que en base a toda la información registrada de cada transacción, al final pues se hace como todo ese conjunto reflejado en los estados financieros, ya sea el estado de resultado, el estado de situación financiera, el flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, y también lo que son básicamente pues las notas a los estados financieros. Todo esto explicado anteriormente básicamente se ve reflejado en esto que pues básicamente todas las empresas tienen que presentar, ya sea a sus inversionistas, ya sea a sus proveedores, ya sea a sus clientes muchas veces, para poder pues que ellos conozcan lo que es la situación financiera actual que tiene la empresa como tal. Y también tenemos cada uno de los estados, los cuales cumplen con su función, y pues se tiene que ayudar a ver cómo se encuentra la empresa actualmente, ya sean con sus activos, ya sean con sus pasivos, ya sea con su patrimonio, si está teniendo utilidades dentro del año que se presenta, y pues de esta manera ayudará a cada persona interesada a tomar decisiones específicas acerca de la empresa. Entonces, el ciclo contable es un proceso ordenado que transforma operaciones diarias de una empresa en información clara y útil para lo que es la toma de decisiones. Entender cada una de estas fases es clave para cualquier profesional o estudiante de la contabilidad específicamente, para poder tener una perspectiva más amplia en qué consiste, y pues el tener el conocimiento de que todo es un proceso y que se debe de cumplir cada proceso en su orden específico para poder presentar al final ese juego de estados financieros con la información precisa y verdadera que cada una de las empresas tiene. Pues básicamente esto es muy importante conocerlo, porque de esta manera vamos a tener esa amplitud en conocimientos, y pues nos ayudarán a conocer qué importante es el ciclo contable y su aplicación dentro de una empresa. Y esto fue tus primeras bases contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.